Gracias. La comarca del Baixo Nalón foi comarca minera, pero como si non. Igual que muchas otras, en sin mina, pero con actividades económicas relacionadas, pagó doblemente por el precio del desmantelamiento. Aquí los fondos mineros pasaron de largo, quizá porque estaban demasiado de esa mano de tuilla, pero sí quedaron los desechos. Con todo, a pesar del agravio histórico, conserva enorme potencialidad de riqueza y de vida, y un espacio único, un resultado de interacción dinámica entre actividad humana y naturaleza, reconocido incluso dentro de la red Natura 2000. Kilómetros de humedales, pesca tradicional, importante variedad de pájaros, un patrimonio industrial portuario único, cercanía de playas impresionantes y aguas arriba de las vegas más fértiles de Asturias. Sin embargo, sigue siendo una zona deprimida, afogada por la inacción política, estatal, autonómica y también municipal. Tenemos la firme convicción de que esta zona necesita apoyo, el apoyo que nunca tuvo, un apoyo que le ayude a espolletar. Neste contexto, el puxo ciudadano de la plataforma pone en el mapa una zona de Asturias que estaba abandonada y una llamada de atención necesaria que demanda soluciones. Toca buscarlas. Plantéase un elemento a potenciar, la conexión entre La Arena y San Esteban, tanto para la población de la zona como para el turismo. ¿Cómo se resuelve esto en la práctica? Pues bueno, una cosa muy obvia, lo más básico de todo, lo primero es gobernar, gestionar recursos. Son quienes gobiernan, quienes gestionan recursos, quienes pueden hacerlo. La autonomía, el Estado, el Ayuntamiento puede contribuir. Teniendo esto, lo lógico sería estudiar todas las opciones posibles, no restringirse solo a una. Incluyendo propuestas que partan de la ciudadanía, después determinar los recursos que se pueden destinar a la zona. Por último, por convicción democrática y participativa, y sobre todo si las intervenciones pueden causar un impacto importante, que sea la misma población la que decida cómo aprovechar los recursos. Esa sería la manera de arreglarlo materialmente, sería como nos consideramos que tendría que hacerse, como nos faríamos si gobernáramos. Como no gobernamos, nuestro compromiso tiene que ser el de reivindicar la recuperación del Baixo Nalón. Pero vamos a centrarnos exactamente en lo que tenemos hoy entre manos. Entre manos tenemos una declaración, una moción no vinculante, que el Gobierno, por cierto, viene cumpliendo como el 90% de ellas. Eso sí, cumplen un objetivo que lle positivo, que lle traer asuntos a debate público, que non lle pouco. Las consecuencias de la votación de esta moción limitadas, como estamos diciendo, ¿no? Porque no estamos decidiendo, no dejan decidir. Esta pasarela o cualquier otra alternativa que salga alantre, el que sean llevadas alantre, y independiente del resultado de esta votación, como digo. Depende de las inversiones, y las inversiones dependen de quienes gestionan. Entonces, ¿qué sacamos en claro de este debate? Pues la posición, los argumentos de cada grupo, que podemos decir que vienen a tener un valor asemejado al de un programa electoral. ¿Y qué valor tienen los programas? Pues bueno, unos tienen más valor y otros tienen menos valor. Argumentar a favor de la recuperación del Baixo Nalón después de 1000 amagos, promesas electorales incumplidas, pues tiene un valor relativamente escaso. O si quienes tuvieron la oportunidad real y material de hacer algo, pues tampoco lo hicieron, pues, en fin, queda también en entredicho el valor que eso tiene. Tendrán que explicar por qué hasta ahora se cruzaron de brazos. Nos ya expusimos cómo lo faríamos. En cuanto al contenido, está planteándose una única salida cerrada, una obra muy concreta. Esto limita bastante, teniendo en cuenta que existen otras tantas propuestas. Pensamos que ¿por qué jugar todo a la misma carta? ¿Por qué encima, además, a la carta más gorda? Justo la que causa más impacto y con la que con más dificultad saldría adelante y la que más tardaría en materializarse, lo cual lle la cuenta para seguir dándose gorrazos, ¿no? Para el pim pam pum político, en tanto que no se acaba de ejecutar lle políticamente perfecto para la guerra partidista, un carambelín. Y mientras no acaba de llegar la solución, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Y cómo atendemos otros problemas como el hecho de que La Arena no tenga comunicación con transporte público hasta Soto, ahora mismo? Pues bien, además de que nos parece erróneo el enfoque del contenido,
porque non queremos casarnos con unha opción, con unha obra concreta, y teniendo en cuenta que la aprobación de esta moción non asegura de ninguna manera que este proyecto se vaya a realizar, nuestro grupo parlamentario va a abstenerse en esta votación. Cuando la voluntad política material de quienes gestionan es borrosa y quienes gestionan los presupuestos estatales en este momento y el Partido Popular, con el apoyo de Foro, los presupuestos autonómicos, el Partido Socialista, cuando la voluntad política material es borrosa, porque lo es, porque hasta ahora nadie se preocupó de dotar de ningún tipo de inversión esta zona, creemos que es irresponsable generar la enésima falsa esperanza na xente desta zona. Negámonos a enredar con las ilusiones de unos pueblos que ya no aguantan más engaños. Y más cuando planean en el aire antecedentes de políticas de vertido indiscriminado de hormigón que amenacen con despilfarrar recursos a beneficio de 4. O ideas trasnochadas de escaso crédito, como las del expresidente Rodríguez Vigil. Por todo ello, Podemos abstiense en esta votación, pero se suma a la reivindicación de una actuación integrada que valore todos los recursos. Más me río yo de las barbaridades que dicen ustedes. Perdón. Más me río yo. Perdón. Disculpe. Los recursos de la desembocadura señor con una visión de Fernández, consulta. no, disculpa. O sea, no entren, por favor, en diálogo ni en debate. Vamos a dejar que el Pleno concurra con las intervenciones que están previstas. Gracias. Podemos comprométese con estos concellos, pero non de cualquier manera ni a cualquier coste. Y es la hora de proyectos viables que no desbaraten, sino que construyan el paisaje y que activen los recursos territoriales locales, siempre con la participación activa de la ciudadanía, para recuperar el tesoro del Baixo Nalón. Muchas gracias.